El más cordial saludo y bienvenidos a esta última clase del gran curso de gobernanza robusta que estamos con esta primera edición con ustedes, ofreciendo saludos del secretario general para todos ustedes. Ya con el profesor aquí presente, ya habrán escuchado también que luego de esta clase tenemos ya la fecha para la entrega del trabajo final, y luego del cual también adelantarles que vamos a tener solamente una sesión abierta con los mejores trabajos, con los alumnos, con los mejores trabajos presentados, para que expliquen al mundo de una manera resumida su trabajo, el trabajo que habrán realizado. Esto se los vamos a explicar más adelante y es solamente para agregar una dosis de buena presión. Sin más, adelante, profesores. Muchas gracias, Nelson. Gracias a todos por estar en este curso. Buenos días a todos y a todas. Bueno, hoy nos toca varios temas. Es una sesión, digamos, como una miscelánea. Hemos dedicado las 3 primeras sesiones específicamente a la gobernanza robusta, primero explicando los retos y luego 2 sesiones totalmente nucleares dedicados a este nuevo paradigma de la gobernanza robusta. Y hoy la intención es tratar 3 temas. Uno, cómo aterrizar la gobernanza robusta en los países, en las administraciones públicas de los países de América Latina, con sus ventajas e inconvenientes. El otro es hablar de inteligencia artificial, que también es uno de los temas que subterráneamente trata con la etiqueta de innovación inteligente. Y luego también el tema propiamente específico de innovación, aunque este no ha sido un curso específico de innovación, porque el CLAD ya imparte otros talleres y otros cursos que van orientados exclusivamente a la innovación pública. Bien, el primer elemento de vincular gobernanza robusta con los países de América Latina, con las administraciones públicas latinoamericanas, fíjense, reiteramos estos 2 ingredientes del modelo de gobernanza robusta: estabilidad y cambio. Aquí partimos de la hipótesis que los países, digamos, altamente institucionalizados, más maduros institucionalmente, como pueden ser los europeos, los anglosajones, etcétera, no van a tener ningún problema para incorporar el ítem de la estabilidad, porque tienen modelos contundentemente estables gracias a su fortaleza institucional, pero en cambio van a tener graves dificultades para incorporar el vector del cambio, de transformación, de capacidad constante, digamos, de innovación, porque son administraciones públicas afortunadas al estar muy bien constituidas institucionalmente, ser sólidas institucionalmente, pero también tienen la estrella negativa de que están muy trabadas, muy encotilladas y muy capturadas por lógicas y dinámicas e inercias institucionales desde décadas, con lo cual están muy cristalizadas y el elemento de flexibilidad y de cambio lo tienen mucho más complicado. En los países de América Latina, obviamente, estamos hablando en términos generales porque las diferencias son enormes. Tenemos países, digamos, con un nivel de institucionalidad bastante elevado, como puede ser Chile, como puede ser Uruguay, como puede ser Costa Rica, pero también Brasil en la administración nacional, parcialmente Argentina, etcétera. Luego tenemos países que prometen mucho a nivel institucional y que están avanzando muy rápidamente. Para poner ejemplos, Colombia, Perú, Ecuador, incluso Dominicana en su fase, pero no todos son igual. Pero en términos generales de América Latina, yo creo que hay unanimidad en decir que todavía manifestamos debilidad institucional, que todavía no hemos alcanzado la fortaleza institucional que todos deseamos desde hace décadas, desde la meritocracia que intentamos imponer, pero que no acabamos de lograr que sea dominante en todos los países y administraciones públicas de la región, a temas, digamos, de diferenciación entre la política y la administración, o el hecho de que exista lo menos posible desacople, el decoupling entre las reglas del juego formal y las reglas del juego que materialmente van ejerciendo. Es decir, a nivel de institucional tenemos esta institucionalidad, tenemos este problema en América Latina, pero en cambio, una de las ventajas, y ahí tenéis de referencia el paper que os hemos enviado ahora mismo del material, aquí tenéis
varios papers, uno que es la fortaleza de la debilidad institucional de los países, de las administraciones públicas de los países de América Latina. Este es un documento que os animo a que miréis, por más que yo ahora con Miquel lo vamos a resumir, porque es un documento, digamos, especial, que acaba de salir del horno, que únicamente es la tercera vez ahora que vamos a hacer un intercambio de opiniones y de exponerlo en público, porque no deja de ser defender un oxímoron. Fíjense que lo que acabamos de decir es una barbaridad conceptual. La fortaleza de la debilidad institucional. Es decir, las ventajas que tiene la debilidad institucional en los países de América Latina. Luego esto lo vamos a argumentar. Luego tiene un documento bastante largo, que es una publicación del CLAD, que se hizo a partir de la elaboración de la Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública, donde de anexo está la Carta, pero antes hay una previa explicación conceptual de los elementos de la Carta vinculados a estrategias de meta-innovación, más que estrategias de innovación que miren hacia afuera. Y luego también hay un pequeño análisis empírico de la situación de algunos países, aquellos que nos aportaron información sobre el estado de su nivel de innovación, digitalización y perspectivas de incorporar la inteligencia artificial en los países de América Latina. Este es un texto ya mucho más largo y obviamente lo que les aconsejo es que lean las partes que a ustedes les resulten de más interés y no es necesario leerlo de forma exhaustiva. Bien, vamos a empezar con que todos tenemos que incorporar en nuestras estrategias de acción, en nuestro portafolio profesional, en nuestro acervo administrativo, este oxímoron que es la fortaleza de la debilidad institucional. Porque la hipótesis es que a nivel de implementación del modelo de gobernanza robusta puede ser más sencillo implantarlo en las administraciones públicas de América Latina que en administraciones públicas de determinados países, digamos, muy consolidados y teóricamente más avanzados a nivel institucional. Obvio que no hay que descartar la debilidad institucional. Tenemos que seguir luchando por la fortaleza institucional. No agarremos el rábano por las hojas. Esta es una asignatura que tenemos pendiente y la tenemos que ir intentando de superar. Por lo tanto, todos aquellos esfuerzos en fortalecer la institucionalidad en las organizaciones públicas iberoamericanas tiene que seguir en su proceso, pero también tenemos que saber aprovechar, las capacidades, nuestras fortalezas que se derivan de las características especiales, específicas que ustedes no valoran porque lo viven en directo y están acostumbrados a este contexto, pero que mirado desde una óptica externa como es la nuestra, pues después de varios viajes y varias experiencias, pues nosotros nos atrevemos a valorar como unos elementos, ingredientes que poseen vuestras administraciones públicas que consideramos muy interesantes y con enorme potencialidad a la hora de aplicar algunos de los principios de la gobernanza robusta. Porque claro, quizá ha habido un exceso de fijarnos siempre en lo que antes he comentado, que podríamos decir ingredientes propios de una institucionalidad dura, como es la meritocracia, como la separación política y administración, como ese tema que no existan grandes acoples ni lógicas de informalidad en relación a las reglas del juego formales, etc. Y es cierto que esto hay que mejorarlo, pero quizá descuidamos que también existe una institucionalidad de tipo blanda, que es una institucionalidad que viene del conocimiento que acaparan las administraciones públicas, que vienen de sus capacidades más de liderazgo, de trabajo, colaborativo, de interacción entre el mundo teórico y el mundo estrictamente profesional, entre teóricos y académicos y practitioners, en las capacidades, propias de innovación y de creatividad. Bueno, tenemos distintos elementos que nosotros destacamos, que podríamos decir de institucionalidad blanda, pero que también aportan institucionalidad. Y creo que allí ustedes tienen elementos que juegan claramente a su favor. Primera consideración. A ver, queda demostrado empíricamente, este es el primer elemento, que las administraciones públicas de América Latina, cuando poseen incentivos internos y externos
para crear administraciones públicas sólidas y robustas institucionalmente, son capaces de hacerlo. Es decir, en todos los países tenemos lo que la academia llama islas de excelencia o lo que podemos llamar las joyas de la corona, que son aquellas administraciones públicas que escapan a un contexto institucional débil y que son muy sólidas en este contexto. ¿Por qué? Porque han habido los incentivos internos o externos de carácter internacional para hacer las cosas bien. Y cuando hay motivación para hacer las cosas bien, queda demostrado empíricamente que los países de América Latina, como no podía ser de otra manera, tienen las capacidades suficientes para hacer instituciones sólidas. Ejemplo ya que se deriva de los lejanos años 50, los bancos centrales. Los bancos centrales de los países de la región, todos son reconocidos, tanto a nivel local como a nivel internacional, como instituciones muy sólidas y con capacidades muy enormemente solventes, enormemente robustas. Y más recientemente teníamos muchos ejemplos de las agencias reguladoras, donde implementan un modelo anglosajón bastante desconocido en la Europa continental, de agencias independientes, con unos sistemas de acceso meritocráticos, con unas carreras, unas retribuciones que permiten una enorme profesionalización, un conjunto de elementos ingredientes que hacen que existan en América Latina agencias reguladoras de referencia en muchos ámbitos y en muchos y determinados sectores, incluso alcanzando lo que ya dijimos en la anterior sesión, este ingrediente máximo de institucionalidad, que es que se configuran en comunidades epistémicas, tienen un grupo de profesionales que son capaces de articular un relato técnico y conceptual sobre lo que hacen, un relato que está blindado, que es coherente, que logra apoyos internos, apoyos con los actores socioeconómicos, apoyos con la ciudadanía y apoyos con otros, digamos, comunidades epistémicas a nivel internacional, y que los hace que se blinden y que sean, digamos, sólidos ante situaciones de turbulencia política o de tsunami político, como los casos que ahora padecen todos los países del mundo. Pero para poner el ejemplo de máximo paradigma de turbulencia política en los últimos años, estaríamos hablando de Perú, por más que los otros países, desgraciadamente, tampoco estamos exentos. Luego podríamos poner otros ejemplos. Por ejemplo, hay países que la carrera diplomática es totalmente meritocrática, es enormemente solvente, incluso mucho más moderna que los países avanzados, con experiencias de que han creado un perfil diplomático en el que fusionan el perfil clásico de diplomático de carácter político institucional al perfil de técnico comercial en relaciones internacionales, es decir, el perfil más comercial de tratados de libre comercio, negociación, etcétera, con los países a nivel comercial, con los ingredientes más de tipo político y tipo institucional. O ejemplos en recursos humanos de evaluación del desempeño, como es el caso, en algunos casos en México, etcétera. Es decir, o otro caso típico, otro ámbito típico de excelencia en los países de América Latina suelen ser las agencias o unidades especializadas en recaudación de impuestos o en temas de gestión también tributaria vinculada a las aduanas. Con ese caso de Perú, ya que he citado antes el Perú, del SUNAT con D y el SUNAT con T. Por lo tanto, primer elemento, cuando nos lo proponemos, no es que estemos incapacitados antropológicamente y culturalmente para crear buenas instituciones. En absoluto. Cuando estamos motivados para hacerlo, cuando existe una estructura de incentivos adecuados, de carácter político, de carácter social, de carácter internacional, somos capaces de crear buenas instituciones. Ya un elemento más asociado a lo que antes llamábamos de institucionalidad blanda es que nosotros valoramos mucho la enorme capacidad y competencia a nivel de capacitación que tienen la mayoría de los líderes institucionales de las administraciones de América Latina. Cierto que quizá más las nacionales que no las regionales y las locales. A nivel regional y a nivel local hay más déficit en liderazgos, digamos, solventes y robustos, pero al menos a nivel nacional y también de determinadas regiones y municipalidades detectamos, porque nosotros en este curso lo estamos viendo, ustedes en su gran mayoría son directivos públicos que ejercen funciones de dirección y tienen el tiempo y la motivación para participar en este curso
y aprender cosas nuevas, bueno, eso digamos que es bastante usual en las organizaciones públicas de los países de América Latina. Quieren contarte directivos públicos, obviamente todos tienen su grado, su pregrado de tipo universitario, pero muchos de ellos, que son nuestros interlocutores, ves que poseen una maestría, no en porcentaje menor, en algún país anglosajón o un país germánico o francófono o incluso español, pero también tienen alguna maestría de carácter nacional en una de las universidades de prestigio que hay en todos los países y que están en un constante proceso de reciclaje permanente con cursos de formación directiva, con cursos especializados, con una absoluta avidez por tener mayores conocimientos, por estar continuamente al tanto del debate académico, leyendo libros, artículos de blogs especializados, con un espectacular, digamos, conocimiento teórico y también intentarlo traducir al conocimiento práctico. Bueno, eso es un elemento a tener en cuenta porque ciertamente no es habitual que todas las organizaciones del mundo tengan liderazgos tan competentes desde un punto de vista académico y desde un punto de vista de estar a la atención de toda la literatura académica del sector. Lo normal es que cuando uno ocupe un puesto, pues más o menos se limita a aprender el día a día, sigue siendo un magnífico directivo, pero pierde el contexto conceptual y empieza a dejarse a nivel de reciclaje y de formación reglada o incluso de carácter no reglado. Bueno, este es otro elemento importante a tener en cuenta. Otro ingrediente institucional blanda que valoramos mucho en los países de América Latina es esta, digamos, maridaje, esta combinación, esta mezcla, esta promiscuidad entre la dimensión teórica y académica y la dimensión práctica o profesional. En el mundo de los países más avanzados existe un divorcio absoluto entre el mundo académico y el mundo de los practitioners, el mundo de los gestores reales. Aquí Miquel y yo somos una excepción en España, pero España también padece este problema. Digamos que la universidad entra en una lógica competitiva, hiperespecializada, donde se promueve un perfil académico que nosotros denominamos, para que quede claro de forma plástica, unos monjes totalmente teóricos que están todo el día reflexionando, digamos, en la frescura de sus conventos, pero intramuros del convento y totalmente descontextualizados de la realidad que en principio desean teorizar y aportar, y totalmente hiperconectados, pero con otros monasterios, con una gran red mundial de carácter monacal, en la que empiezan a establecer unos debates estrictamente teóricos. Por ejemplo, uno de ellos puede ser el de la gobernanza robusta, aunque no sería el mejor ejemplo, porque vemos que es más permeable a la realidad. Entran en sus debates, en sus ensoñaciones, cada vez más sofisticadas, pero carentes totalmente de interés para el mundo real y sin manejar evidencias empíricas, acabando siendo ensoñaciones propias de los académicos que únicamente interesan a los académicos. Y por otra parte tienes a los practitioners, a los gestores reales, que ha dicho que no destacan precisamente por su avidez en conocimientos teóricos y formales, pero que si alguno, por ejemplo en España, tiene algún interés en saber lo que va publicando y reflexionando la academia, cuando vea lo que se dedica a la academia, se da cuenta que la academia ha perdido totalmente su, bueno, digamos que ya no tiene los pies en la realidad administrativa, sino que tiene los pies en unos paradigmas de carácter internacional que no responden a ninguna realidad ni a alguna necesidad del momento, y que además son textos ya muy especializados y, digamos, muy densos para un lector sin ningún tipo de, digamos, necesidad de empatizar con una transferencia de conocimiento y con un lenguaje que sea asequible a lectores estrictamente académicos. Bien, en cambio, en los países de América Latina, y reconocemos que hacemos de la necesidad virtud, porque obviamente esto de la fortaleza de la debilidad esconde
que hacemos de la necesidad de virtud, pero las universidades en América Latina, precisamente porque no suelen ser muy robustas, en el sentido que los profesores de plantilla de estas universidades suelen tener unas retribuciones que no les permite, digamos, sobrevivir con una cierta dignidad, pues casi todos compaginan su vida estrictamente académica con una vida práctica. Y muchos de ellos ocupan puestos en la administración pública, trabajan como consultores muy integrados dentro de la administración pública, no tanto externos, sino totalmente integrados dentro de la administración pública, y entonces tienen un constante diálogo entre la teoría y la práctica. Y por tanto, son académicos que realmente sus aportes son sobre la realidad y los problemas reales de las administraciones públicas. Y a la vez, por lo tanto, mucho más atractivo para los practitioners que utilizan un lenguaje y unos conceptos, aparte que tienen unas preocupaciones que son las mismas que tienen los practitioners. Para poner un ejemplo de esta, digamos, comunidad, digamos, de carácter templaria, porque en América Latina lo que valoramos es que no tenemos esta división entre los monjes académicos y los guerreros que son los practitioners, sino que tenemos esta mezcolanza que genera un dominio de los templarios que son monjes académicos, sea su perfil mayoritario más monje, o sea, monjes guerreros, perdón, o sea, su perfil más mayoritario de carácter guerrero. Y quizá el ejemplo más, digamos, materialmente espectacular de esta lógica es el Congreso de Administración Pública que se celebra cada año en Argentina, en el cual yo he participado algunos años, y no es nada raro que agrupe, y es un congreso nacional, a 4.000 congresistas. Fíjense que yo creo que el congreso más grande del mundo a nivel internacional de gestión pública es el del CLAT, que suele agrupar entre 2.000 y 3.000. Bueno, pues en Argentina hacen un congreso que llegan a tener 4.000 congresistas participantes, que es superior a la del CLAT, y básicamente de carácter nacional, aunque tienen una limitada presencia a nivel internacional. Bien, es un congreso que lo organizan dos asociaciones. La Asociación de Administradores Gubernamentales, que es un cuerpo de élite de carácter general en la Administración Pública Nacional Argentina, y dos asociaciones académicas de especialistas en ciencia política y gestión pública. Por tanto, es un congreso que organizan una comunidad mixta de practitioners y de teóricos que todos juntos debaten y comparten sus reflexiones en un ambiente donde los conceptos y la realidad dialogan constantemente. Porque si lo tenemos separado, como he dicho antes, la teoría acaba en sus ensoñaciones descontextualizada de la realidad, y los practitioners, que como están en la realidad, pues actúan en consecuencia, pero están huérfanos de marcos conceptuales más o menos sólidos y de contextos conceptuales que les darían muchísima más potencia a la hora de mejorar sus capacidades para resolver problemas. Bueno, pues en América Latina eso es un elemento que ustedes lo tienen incorporado de forma natural y por lo tanto no lo valoran, pero que desde fuera lo valoramos enormemente. Luego, otro elemento que destacamos es que en América Latina existen instituciones de referencia en nuestra materia. Es decir, siguiendo en Argentina, pero pondré más ejemplos que Argentina, cuando tú vas a Argentina y comentas temas de innovación, en los últimos años todo el mundo te habla del INAP, del Instituto Nacional de Administración Pública de Argentina. Y es reconocido por todos los actores como un centro de dinamización de innovación, de talleres de innovación, que publica sobre innovación, pero te vas a las provincias, por lo tanto es un modelo federal, estás en el nivel intermedio, y también te están hablando del INAP y de la capacidad, digamos, el autoritas que tiene el INAP como motor transversal de crear un discurso global en materia de innovación en Argentina. Y quien dice esto, dice también de administración digital, o dice ahora ya de inteligencia artificial, con autores teóricos prácticos que trabajan en el INAP, en esta comunidad, digamos, de carácter mestiza, o esta comunidad
de templarios. O, por ejemplo, lo desconocemos, pero tenemos en Colombia a la ESAP, la Escuela Superior de Administración Pública, que creo que es, ya lo dije en otra ocasión, la escuela más grande de América Latina en materia de formación de empleados públicos, porque está implantada territorialmente, tiene sedes en todas las provincias del país, que tiene 40 o 50 sedes, ¿sí? Tiene miles de empleados que investigan y se encargan de labores docentes. No se dedican únicamente a la formación, digamos, permanente, sino también se dedican a la formación de entrada de empleados públicos, pero también son una universidad, porque están acreditados como universidad y tienen pregrados y tienen diversos másters universitarios homologados. Y ahora están intentando hacer los estudios del doctorado y empezar a generar doctores. Una escuela como esta, solo a nivel cuantitativo, yo diría que es la más grande del mundo, siempre con permiso de los chinos, que seguro que los chinos tienen algo que es más grande, incluso en alguna de sus provincias, pero esto es de una capacidad de penetración, ahora con unas líneas de investigación y unas ayudas competitivas a nivel interno, que en sí mismo es todo un océano de conocimiento en materia de investigación, innovación y docencia en materia de gestión pública. O incluso en Perú, digamos que el programa Servir, por más que no ha estado a la altura de las expectativas, siempre es utilizado su marco conceptual como referencia porque sigue vivo, va resistiendo, digamos, a esta coyuntura política tan errática del Perú durante los últimos años, va resistiendo, va intentando implantar, cierto que mucho más lento de las expectativas iniciales, pero sigue siendo una referencia absoluta para los empleados públicos en la región. Es decir, que ustedes tienen elementos, digamos, muy reconocidos de prestigio que son capaces de elaborar un discurso muy apegado a los problemas y a la realidad y necesidades de vuestras administraciones públicas. Y eso se traduce finalmente en enormes capacidades de innovación, por encima, digamos, de la media mundial. Todos conocemos muchas experiencias de innovación en América Latina. Piensen que si hablamos de la innovación, digamos, más, quizá menos interesante, más vinculada a la digitalización, pues Argentina logró digitalizar en un porcentaje muy elevado la administración nacional en 4 años y llegó a unos resultados parecidos de lo que España tardó unos 25 años y con unos costes económicos totalmente marginales comparados con la inversión española. Eso es un elemento importante, pero si vamos ya a sistemas de innovación más de carácter institucional o de carácter social, los laboratorios, iniciativas de innovación en los países de la región son casi infinitos y tenemos enormes, digamos, ejemplos de ello. Ahora, hace unos 5 días, salió en el diario El País en España el ejemplo del proyecto de innovación que va mucho más allá de la innovación institucional, que es de innovación social, vinculando a toda la sociedad, innovación cívica, innovación con los actores socioeconómicos de la Municipalidad de Bogotá, que nos recuerda lo que ya implantó Medellín hace más de 20 años, que consiguió ser una ciudad, digamos, que transformó radicalmente su realidad de entonces y se ha convertido en un motor de civismo y en un motor, digamos, también de crecimiento económico. Bueno, Bogotá, y con unas bases conceptuales muy distintas, porque eso es lo interesante de la innovación, que cada innovación que hace cada país y cada ciudad se adecúa a sus necesidades específicas, sin lógicas de mimetismo o de isoformismo, isomorfismo institucional. Por lo tanto, y en conclusión, valoremos y explotemos al máximo estas capacidades de transformación y cambio como ingrediente fundamental y novedoso que aporta la gobernanza robusta. Porque la estabilidad no es ninguna novedad. La estabilidad ya nos lo daban los modelos anteriores, la burocracia, el modelo gerencial, etc. La novedad es la transformación y la necesidad de adecuarse a un entorno turbulento. Pues bien, consideramos que las administraciones públicas de América Latina tienen mucha más capacidad potencial, yo creo que no solo potencial, sino que ya la han demostrado, para poderse transformar, poderse renovar y tener estas lógicas de cambio. Obvio que eso nos óbice para que sigamos trabajando
con la asignatura pendiente, que es mejorar nuestros sistemas de institucionalidad dura, clásica, que también son necesarios. Pero ahí, como veremos, nos puede ayudar mucho el siguiente elemento que quería comentar, que es el de la inteligencia artificial. Por lo tanto, el primer bloque, ustedes tienen un documento de unas 27 páginas que lo va explicando, que lo explica de forma, digamos, mucho más estructurada y mucho más extensa que lo que hemos hecho ahora, de forma más breve y sintética. Vamos a hablar de esta segunda parte, que es la oportunidad que nos otorga la inteligencia artificial. Sí, Carles, sí, si Sí, me permites, adelante, sí, Miguel. no, sí, solamente para complementar, una idea que creo que, bueno, que nos gustaría también que se llevasen de la sesión de hoy, y es justamente el refuerzo, ¿no?, de esta lógica que está planteando Carles Ramió en relación al modelo de gobernanza robusta. Recuerden que uno de los rasgos definidores de ese concepto que trabajamos en los webinars anteriores era el equilibrio, ¿no?, entre esa estabilidad y cambio, ¿no? Enfatizando, o digamos, parafraseando lo que está comentando Carles, en América Latina encontramos algún reto pendiente en relación a esa parte de estabilidad, pero son elementos que pueden adquirirse en el sentido de que existen referencias contrastadas. En cambio, en la parte esta de innovación, de transformación, de esta institucionalidad blanda, aquella que justamente prepara mejor para el cambio, aquella que prepara mejor para afrontar ese entorno de turbulencias, es donde residen, ¿no?, importantes recursos, importantes potenciales, que cuanto menos nos gustaría que fueran conscientes de ello, digamos. Seguramente ya lo saben, pero queríamos enfatizar esa idea, ¿no?, de que es muy importante contar con estos recursos, ¿no? Sobre todo por algo que también Carles dijo al principio, ¿no?, cuando hablaba de las administraciones continentales, de la Europa continental. Digamos que el camino inverso a veces es más complejo. Estamos trabajando también con administraciones estas más clásicas, burocráticas, ¿no?, por ejemplo, a nivel del Estado, donde hay un tipo de estructuras, a veces corporativas, y ahí introducir cambios es mucho más complejo, y digamos que se sacrifica todo por cierta estabilidad que acaba siendo inoperante, ¿no? Y justamente por ello, ¿no?, creemos importante poner en valor, ¿no?, como estaba comentando Carles, esta idea de que esta institucionalidad blanda, a través de las comunidades epistémicas, a través de las islas de excelencia, ¿no?, a través de estas redes informales, a través de este contacto entre teoría y práctica, ¿no?, el mundo académico y su entorno, es importante de tener en cuenta y presentes en este contexto. No solamente esto, Carlos, quería reforzar el vínculo con la gobernanza robusta, porque justamente es el hilo conductor que estamos trabajando, ¿no? Y cuadra perfectamente. ¿Por la postilla o por la coda? Vale. Y siempre abierto a hacer a que hagas apostillas, que de eso consiste, digamos, este tipo de clases a dos voces. Entremos en el tema de la inteligencia artificial, porque, claro, curiosamente hemos hablado de trabajo colaborativo como un elemento para conseguir inteligencia colectiva. Hemos hablado de la necesidad de gestión de la información y de las instituciones para la gobernanza de datos, pero hemos hablado de este elemento estrictamente tecnológico, que son las novedades que puede aportar la inteligencia artificial. Y aquí también lo veo muy ligado con el modelo de gobernanza robusta, porque fijaros que el otro elemento que siempre he puesto en valor de la gobernanza robusta es que es un modelo, digamos, integrador, que no descarta modelos anteriores, sino que lo que desea es darle una vuelta de tuerca a los modelos anteriores para sacarle el máximo beneficio o maximizar sus capacidades de adaptarse a los nuevos retos del entorno, pero, por ejemplo, no desprecia ni le desagrada el modelo burocrático como elemento de estabilidad, no desprecia el modelo gerencial, obviamente está totalmente alineado con el modelo de gobernanza, solo que intenta darle un ingrediente más al modelo de gobernanza, y por lo tanto estamos configurando un modelo de administración pública de futuro que es un modelo híbrido, donde habrá una pequeña parte de la administración pública y que, aunque ustedes tienen ganas de erradicarla, va a continuar siendo burocrática, porque consideramos que es bueno que continúe siendo burocrática, porque hay una parte de la administración pública a la cual casi siempre, digamos, ninguneamos desde un punto de vista de preferencia. Siempre tenemos la visión de que las administraciones públicas básicamente lo que hacen es prestar servicios públicos con criterios de eficacia y eficiencia, y nos olvidamos que las administraciones públicas tienen una actividad previa y transversal, que es aportar seguridad jurídica a una sociedad y seguridad institucional, una sociedad que es lo que permite el desarrollo económico
que no es más que un medio para conseguir el desarrollo humano. Dicho de otra manera, las organizaciones públicas aportan una seguridad que permite crecer a un país. Acimoglu y Robinson, cuando hablan por qué fracasan los países, bueno, al final acaban diciendo los países que tienen éxito fracasan por su fortaleza institucional, por sus capacidades institucionales. Y no se refieren solo a la capacidad de prestar buenos servicios, sino se refieren también a la capacidad de establecer unas reglas del juego en el entorno socioeconómico que permitan, digamos, un mayor crecimiento económico y un mayor desarrollo social. Por ejemplo, en cualquier administración pública tiene un apartado que otorga licencias y autorizaciones. Tiene un ámbito que se encarga de la disciplina control-regulación, disciplina comercial, disciplina urbanística, disciplina de todo tipo. Estos ámbitos, fíjense que tienen de regulación, de autorización, tienen que ver en que tienen que tratar de forma exquisitamente equitativa a los ciudadanos y a los distintos operadores socioeconómicos. Y, por lo tanto, la mejor forma de ser neutral en la gestión y a tratar a todos por igual es adoptar sistemas de gestión estandarizados, como son los burocráticos, no sistemas de gestión flexibles que pueden acabar siendo con lógicas totalmente arbitrarias. Cuando en este ámbito, de forma natural, tiene plenamente su sentido que continúe presente el modelo burocrático. Ya, pero alguien dirá, pero es que el modelo burocrático no funciona. Y yo lo confirmo, el modelo burocrático no funciona. El modelo burocrático está instalado en una paradoja, no ahora, sino desde que nació, que es un modelo teóricamente perfecto, pero que en la práctica funciona rematadamente mal. Por eso todos estamos disgustados con el modelo burocrático y hace 30 años o más buscamos una alternativa que era el modelo gerencial, la gestión pública, la gobernanza, etcétera, porque el modelo burocrático hacía aguas por todas partes, pero no ahora, sino desde sus inicios. Pues bien, creo que después de 100 años de intentar luchar un modelo burocrático para alcanzar un modelo burocrático que sea eficaz y eficiente, ahora con la inteligencia artificial lo podemos lograr de golpe. Podemos lograr un modelo burocrático sin burócratas. Un modelo burocrático sin las historias negativas asociadas a una cultura conservadora de carácter burocrático. Porque la inteligencia artificial nos va a permitir automatizar muchos de estos procesos burocráticos. Digamos que esto, he pillado uno de estos resfriados de verano por los aires acondicionados. Digamos que el sueño de Weber era un modelo burocrático implementado por robots. Porque fijaros que conceptualmente esto es sólido. El modelo burocrático es mecánico, los robots son mecánicos. El modelo burocrático nunca ha funcionado bien porque lo implementamos personas. Y las personas tenemos dos problemas. Primero, no somos infalibles. Y como hemos dibujado y diseñado unos modelos burocráticos tan alambicados, no paramos de equivocarnos. Y más ahora que yo detecto un déficit en conocimientos y dominio de carácter burocrático. No paramos de cometer errores. Digamos que es una bestia que no logramos dominar. Y el otro problema que tenemos las personas es que tenemos intereses y voluntad propia y a veces capturamos las reglas del juego burocráticas a favor de intereses individuales y corporativos. Los robots, para entenderos, los algoritmos y sistemas de entrenamiento de algoritmos, si están bien diseñados, son perfectos, no cometen errores y además no tienen voluntad propia. Es decir, esto de pesadilla distópica de que los robots van a empezar a tomar decisiones y a dirigir nuestras vidas, esto dicen los especialistas que no estará suficiente avanzada la tecnología hasta dentro de 100 años. Por lo tanto, no nos va a tocar, aunque algún aguafiestas dice que será para dentro de 50 años, con lo cual a muchos de ustedes se les va a tocar, pero a mí seguro que no, y a Miquel lo veo más para allá que para acá, creo que tampoco le va a alcanzar vivir esta distopía. Bueno, bromas aparte, sí.
Fíjense que, y acabo, y luego, pues seguro, Miquel, que quieres decir algo con la automatización del modelo burocrático, es evidente que la mayor parte de procesos administrativos pueden ser automatizables. Los famosos RPA, etcétera, todo eso es evidente. Por lo tanto, la burocracia de baja intensidad es evidente que puede ser automatizada, pero no olvidemos a la burocracia de alta intensidad. Por ejemplo, los fedatarios públicos, los registros civiles o censos, eso con el blockchain, pueden ser automatizables. De hecho, ya hay algún país que ha dejado de convocar procesos selectivos a notarías, porque ya tiene previsto automatizarlo. Las auditorías, el enorme poder que tienen los contralores en América Latina, interventores, una figura que no existe en España, pero sería una mezcla entre interventores y miembros del Tribunal de Cuentas, las controlarías. Bueno, las auditorías económicas formales, esto es lo que se va a automatizar más en el futuro. De hecho, las empresas que tienen que hacer auditorías porque así se lo exige la legalidad, pues ya tienen previsto automatizar más del 25% en los próximos 2 años. Fíjense que estamos hablando de fedatarios. Las asesorías jurídicas. Bueno, si ya saben que hay un dispositivo de IBM que se llama Watson, que hace el 50% de las tareas que hace un abogado. Y tiene previsto que llegue a hacer el 100% de las tareas que hace un abogado. Ahora ustedes, cuando van a pedir un informe jurídico a una gran asesoría privada, no se lo van a reconocer, pero todos tienen Watson y el 50% de los informes los ha hecho elaborado este dispositivo de inteligencia artificial. Por lo tanto, la gran ventaja es que por primera vez, gracias a la inteligencia artificial, podemos tener un modelo burocrático que, además de sus ventajas conceptuales y teóricas, que tiene plenamente su sentido, en una parte pequeña y residual a nivel cuantitativo, pero central a nivel de aportar seguridad jurídica y valor público al sistema, pueda ser eficaz y eficiente. Miquel, seguro que esto te provoca y quieres decir algo. Por supuesto, por supuesto. Bueno, es un burócrata. Sí, sí, correcto, correcto. A ver, bueno, más allá del tema de cuántos años, digamos, vamos a tardar y si nos va a alcanzar o no nos va a alcanzar esos cambios, porque uno tampoco puede preverlo teniendo en cuenta las velocidades a las que van transformando estos sistemas. Lo que sí es verdad es que, tal como decía Carles, es que llevamos muchas décadas, de hecho, intentando transformar y digitalizar la administración y ha habido muchas resistencias. Creo que en el chat hay un comentario también justamente alrededor de estas resistencias activas o pasivas, alrededor de cómo penetran, ¿no?, las tecnologías en el sector público, ¿no? Lo que es verdad es que el potencial que están ofreciendo, sin ese potencial hoy no se entendería cómo estamos trabajando, aunque nos resistamos, sin duda alguna, digamos, lo que han hecho es multiplicar, ¿no?, el potencial de actividad y desarrollo, ¿no?, de las administraciones públicas aprovechando esa tecnología, ¿no? Evidentemente, eso genera resistencia, genera inseguridad y genera, bueno, procesos, digamos, de aquellos que pueden hacer tambalear, ¿no?, algunas de las inercias, ¿no?, que se llevan y algunos de esos residuos de poder, ¿no?, que estaría bien cuestionar, cuanto menos, porque, digamos, si el poder se entiende de esos términos, aquí tenemos un problema, ¿no? Lo que es verdad es que, tal como decía Carles, y vuelvo a postillar, parece que hoy tengo el día de postillas, el modelo burocrático, por sus características de regularidad, de moverse bien en entornos estables, trabajar con certidumbre, en esos modelos encaja perfectamente, ¿no?, con la introducción de esas tecnologías de la información y la comunicación, además incorporando también la inteligencia artificial para dar un salto cualitativo que puede afectar, ¿no?, a esos colectivos que estaba comentando ahora mismo, ¿no? De hecho, un ejercicio que hacemos en algunas actividades de formación que también impartimos con Carles, y esto me gusta mucho hacerlo, es preguntar, ¿no?, a los asistentes. Es una pregunta retórica, no se la hagan ahora mismo, se puede hacer después del curso o después de la sesión de hoy, ¿no? Es cuántas de las actividades que ustedes desarrollan, ¿no?, de forma habitual, ¿no?, podrían ser elaboradas por un robot, ¿no? De forma, teniendo en cuenta que existen bases de datos, que existen recursos de información, ¿no?, y que existen algoritmos que pueden facilitar ese proceso de cuadro de información, ¿no? Ese ejercicio creo que es muy interesante, sobre todo para humanizar la función pública, ¿no? Es decir, para fortalecer la burocracia, fortalecer esas actividades que son sólidas, estables, regulares y que deben ser, digamos, lo más neutrales posibles, sin duda alguna, pero al mismo tiempo está poniendo en valor, ¿no?, justamente lo que nos hace humanos, ¿no?, que es aquella idea de creatividad, de innovación, de adaptabilidad, ¿no?, que son esas competencias blandas, ¿no?, que antes os comentaba, esa institucionalidad blanda que antes también comentaba Carles, ¿no?, que es la que será más necesaria en entornos de turbulencia
y al cual quiere recoger justamente la gobernanza robusta, ¿no? Para trabajar en ello, justamente la inteligencia artificial puede ser un aliado fundamental. No un riesgo, sino una oportunidad que adecuadamente canalizada nos puede hacer multiplicar, ¿no?, lo que podemos llegar a hacer. Perfecto. Siguiente sí. ventaja de la inteligencia artificial. Pues miren, lograr mayor institucionalidad, precisamente. Intentando erradicar una parte de la corrupción y una parte del clientelismo. Fíjense que algunos países de América Latina que han digitalizado con cierta profundidad sus administraciones públicas, como externalidad positiva no prevista, es que han acabado con la corrupción de baja intensidad. Con aquella corrupción, que en Argentina serían las coimas, en México las mordidas, que un ciudadano va con unos incentivos al empleado público de la ventanilla y el expediente va más rápido y además se resuelve de forma retroactiva. Bueno, una vez tienes la administración digitalizada, resulta que el poder de potenciales empleados públicos corruptos desaparece automáticamente, porque el proceso sigue unas pautas establecidas, cada fase está cristalizado, no se puede alterar, y si hay alguien que quiere, digamos, acelerar o resolver retroactivamente el procedimiento, pues resulta que deja trazabilidad. Con lo cual, fíjense que simplemente con la digitalización, pero si utilizamos la inteligencia artificial como un sistema de prevención de la corrupción, una región española especialmente, digamos, activa en corrupción hace unos años, que es Valencia, pues ahora está apostando por utilizar la inteligencia artificial con un sistema de indicadores para prevenir la corrupción, porque, bueno, establecen mediante las bases de datos que se puede dar una situación, alertan de que se dan las causas necesarias, quizá no suficientes, para que se produzca un caso de corrupción y de forma, digamos, preventiva se pueda actuar sobre ellas. O, por ejemplo, en España no tenemos mucha corrupción, pero en los cuerpos policiales, obvio que existen casos de corrupción, ¿no? Porque los cuerpos policiales tienen una relación promiscua con el mal y al final algunos acaban, digamos, descolocados. Bueno, pues un alto mando de la Guardia Civil, que es un cuerpo policial español, me decía que quería utilizar la inteligencia artificial como sistema de prevención de la corrupción, porque mediante todos los expedientes históricos de casos de corrupción, pues puede crear un sistema de alarmas donde un guardia civil pide cambios de guardias, cambios de destino, se dan las circunstancias que usualmente cuando alguien ha actuado de esta manera está cayendo en una derivada de carácter heterodoxo. Bueno, por lo tanto, esto es otra extremidad positiva que nos puede aportar la inteligencia artificial. Y quiero llegar al tema que más nos interesa, que es la inteligencia artificial en el modelo gerencial. Porque en el fondo es cierto, cuantitativamente lo que hacemos es prestar servicios con criterios de eficacia y eficiencia. Y fíjense que con los retos que explicamos en la primera sesión, algunos retos, por ejemplo, que ahora se enfrentan los países europeos de España, pero que ustedes se van a enfrentar dentro de 10, 15 o 20 años, que es el envejecimiento de la población, fíjense que yo dije que con el actual modelo de gestión, pues no podíamos superar con éxito este reto, ni a nivel público ni a nivel privado, cuando estábamos perdidos. Y la única tabla de salvación para conseguir organizaciones más eficaces y más eficientes, organizaciones con un rendimiento exponencial, que es lo que dice ahora la literatura, organizaciones con un rendimiento exponencial gracias a la utilización de la tecnología. Que con pocos recursos podemos alcanzar unos enormes resultados, un incremento de la productividad. Porque primero, la inteligencia artificial va a ser cara. Bueno, no hay unanimidad, pero nosotros pensamos que la inteligencia artificial puede ser muy barata, muy asequible económicamente. La inteligencia artificial son algoritmos y los algoritmos son gratis. Pero ustedes pueden disponer de un algoritmo que ha hecho otra administración pública para un procedimiento. Hace un tiempo, durante la pandemia, el Hospital Clínico de Barcelona, que es un hospital público, tenía muy avanzado un algoritmo para analizar enfermedades respiratorias y hacer protocolos personalizados de intervención. Cuando sucedió la pandemia, como tenía muy avanzado, en cuestión de un mes, adaptaron este algoritmo para hacer diagnósticos personalizados de la COVID-19. Bueno, no lo sabíamos afortunadamente, pero al cabo de un mes y medio
de la pandemia, en el hospital clínico el porcentaje de pacientes fallecidos era justo la mitad que el resto de hospitales de Barcelona. Salvaba el doble de vidas que el resto de hospitales. Fíjense que si socialmente lo hubiéramos sabido, hay auténticos tumultos porque todo el mundo quiere ir al clínico porque tiene el doble de posibilidades de salvarse que si va a otro hospital público de la misma ciudad. Este algoritmo que salvó vidas, ganó el premio a la mejor experiencia sanitaria europea y es un algoritmo que automáticamente, al cabo de poco tiempo, estuvo a la disposición de todos los hospitales de Barcelona, de Cataluña, de España y del mundo. Y ahora es de disposición, libre disposición. Con lo cual, los algoritmos que ha creado una administración pública, pues si ustedes tienen sistematizada y digitalizada la información, automáticamente los pueden importar de forma gratuita y aplicarlos. Y los robots, estos ya dispositivos físicos, bueno, los robots no tienen por qué ser muy caros. Hay un robot que hace funciones de conserjería en algunos hospitales españoles, que se llama Piper, que además empatiza, ¿eh? El océano le tiene mucho cariño porque es un robot de tipo humanoide que habla y que incluso acompaña al paciente hasta el despacho, el dispensario donde está el médico, que además sabe detectar hasta 4 emociones humanas distintas. Por ejemplo, detecta si estás asustado, muy típico en un hospital, él va y te tranquiliza. Si eres un veterano del hospital y estás en lógica chistosa, él te sigue la broma. Y además tiene una memoria prodigiosa. Cuando dices tu nombre y apellidos, dices, verdad, hace 15 días usted estuvo en la consulta del doctor tal. ¿Cómo le fue la visita? Ya verán a mí qué conserje humano sabe discriminar emociones y especialmente tiene esta memoria tan prodigiosa. Bueno, pues este dispositivo, su coste es de 6 meses de retribución de un conserje humano. Y el mantenimiento es bastante barato. Como bien sabe Miquel, ahora hay una mancomunidad de municipios en Barcelona, que se llama Diputación de Barcelona, que está haciendo también su robot de interacción con el público, que lo quiere distribuir por los ayuntamientos, y como se están poniendo muy caprichosos, y cada le piden que haga más cosas este robot, no sé si que baile, pero de 3 idiomas que le solicitaban, que era inglés, catalán y castellano, ahora ya le exigen 41, es decir, que hable hasta urdú, por toda la presencia de inmigración. Cada vez le piden más cosas y ya va por los 40.000 euros, pero claro, esto digamos es en fase beta, que es mucho más caro. Cuando esto ya esté más estandarizado, van a ser enormemente baratos, incluso productos que pueden parecer caros. Por tanto, a nivel de costes, bajos. A nivel de productividad, la productividad puede incrementar de una forma exponencial. Y en el caso de España lo tenemos claro. Si nuestro problema es el envejecimiento de la población y los sobrecostes económicos vienen en gasto social y en gasto sanitario, donde tenemos que fijar la estrategia es cómo podemos lograr de cara al futuro la misma calidad en servicios públicos sociosanitarios que ahora, o incluso superior, pero a unos costes mucho más bajos. Y aquí queremos introducir otro elemento, y es que tenemos que ser conceptualmente más estratégicos, ser mucho más inteligentes institucionalmente y ser mucho más innovadores, porque sin esto la tecnología no va a servir para nada. Es decir, ahora que estamos hablando, Miquel y yo parecemos unos fetichistas y entusiastas de la tecnología. Para nada, para nada. No caigamos en el error clásico de que modernizar la administración pública es hacer inversión tecnológica. Para nada. No pongamos el carro delante de los caballos. Lo que primero es renovar las políticas públicas, los servicios públicos, renovar los modelos de gestión, innovar y luego introducir la inteligencia artificial. De la misma forma que primero es conseguir mayor inteligencia institucional con inteligencia colectiva que va más allá de las firmas de las contingencias individuales y que esta inteligencia superior dialogue con la inteligencia artificial. Pero nunca va a dominar la inteligencia artificial, sino que por encima está la inteligencia institucional. Ejemplo de ello, el Parlamento danés hace unos años que por ley prohibió la creación de nuevas residencias de ancianos. Una decisión totalmente sorprendente, porque resulta que ahora que los daneses están envejeciendo de forma motorizada, cuando les hacen falta más plazas de residencia de ancianos, va al Parlamento y lo prohíbe. Y el legislador tenía dos buenos argumentos. Dijo, las residencias de ancianos son demasiado caras.
En Dinamarca no nos la podemos permitir, somos pobres. En Dinamarca no se pueden permitir tener residencias de ancianos porque son muy caras. Bueno, en España, que no es Dinamarca, una residencia de ancianos que funciona muy precario, todos lo sabíamos, pero miramos a otro lado, pero con la COVID lo puso de manifiesto con toda su crueldad, no solo en España, sino en Francia, Italia, etcétera, tiene un coste de 3.000 euros mensuales, por lo cual es económicamente insostenible que todos los ancianos vayan a una residencia. Y segundo argumento legislador, el primero era, esto es muy caro, no lo podemos sufragar. Segundo argumento, las residencias de ancianos en general son inhumanas. Hay muy pocos ancianos que voluntariamente quieren ir a una residencia. ¿Qué quieren los ancianos? Vivir en su casa hasta el último de sus días. ¿Qué es lo más económico? Que los ancianos vivan en su casa hasta el último de sus días. Ya, esto es muy bonito, pero la gente a medida que se hace más mayor tiene problemas de movilidad y tiene problemas cognitivos. Bueno, ya hemos cambiado la política y ahora tenemos que cambiar un modelo de gestión de carácter sociosanitaria para atender a los ancianos en sus domicilios. Y esto sin la tecnología, sin la ayuda de la tecnología en el ámbito social y en el ámbito sanitario, sería totalmente imposible. Y ahí es donde más estamos trabajando, porque tenemos este problema. En dispositivos sanitarios, que estos ya se generan casi por generación espontánea, fíjense la enorme eficacia y eficiencia que aporta la inteligencia artificial, fíjense cómo trabajan los médicos robots en cuidados intensivos, ahora todavía está en fase, digamos, de prueba como el VAR en el mundo del fútbol, donde primero hay un diagnóstico del médico robot, luego un diagnóstico de un médico humano y en caso de discrepancia hay un médico humano que hace de árbitro, pero dentro de poco los diagnósticos lo van a hacer algoritmos, que posee toda la información de todos los enfermos en cuidados intensivos, con toda la información Big Data de sus sensores y de los históricos, y detectan al segundo todas las enfermedades con una precisión sin ningún tipo, digamos, de error. Que si tú tienes una enfermedad de una entre 1.000.000, con la medicina humana tradicional lo tienes complicado y seguramente te vas a morir. En cambio, con este tipo de algoritmos, como poseen toda la información, son capaces de detectar, y fíjense qué eficacia y qué eficiencia. Pues bien, ahora, por ejemplo, Ayuntamiento de Barcelona tuvo una prueba piloto con unos robots que hacían compañía a los ancianos que vivían solos. Sabido es que los ancianos que tienen una mascota están más cuidados y se cuidan mejor, o están pendientes de alguien. Bueno, pues este robot hacía funciones de mascota, una mascota un poco más interactiva e inteligente que un perro y un gato, pero además llevaba el control de las constantes vitales del anciano y digamos, de sus prescripciones farmacológicas. Bueno, fue un éxito absoluto y además era un robot kilómetro cero, fabricado en Lérida, a 160 kilómetros de Barcelona. Y fue un éxito y ahora lo están desarrollando. De hecho, el drama fue cuando le quitaron el robot a los ancianos, porque ahora van preguntando ¿dónde está mi robot? Porque ya le tenían cariño, ya lo veían ahí como una compañía y como un instrumento útil. Cuanto es un tipo de tecnología que nos puede permitir alcanzar organizaciones públicas con un rendimiento exponencial, es decir, con pocos recursos que los actuales, conseguir una enorme productividad. O hacemos esto o no tenemos ninguna capacidad de poder hacer frente a los retos que nos viene en este entorno, digamos, turbulento que prevé la gobernanza robusta. Evidentemente, con el cambio climático, con las crisis medioambientales, etcétera, las utilidades y extensiones positivas de estos dispositivos pueden ser enormes. Y obvio que tiene muchos riesgos y problemas, sin duda que tiene muchos problemas y extensiones negativas. Algunos gravísimos, pero bueno, tenemos que incorporarlo también para irlas evitando y generando una ética y una lógica de regulación y control sobre la inteligencia artificial. Esto es un tsunami, no se va a parar. Por lo tanto, tenemos que incorporarlo para aprovechar lo bueno que tenga para la gestión pública y para intentar regular y prevenir las potenciales escenas negativas que obviamente las hay. Bueno, y aquí acabo porque nos queda como mucho 10 minutos para luego tener un tiempo, digamos, de debate, y entro en el tercer apartado, que es el de innovación. Adelante, Miquel. Sí, solamente para hacer la apostilla que voy haciendo a cada parte de tu intervención, Carles.
No, tan solo destacar un par de cuestiones que creo que también son previas y que deberíamos tener muy presentes, para que la inteligencia artificial y estos algoritmos que comenta Carles puedan aplicarse, les hace falta materia prima, y una materia prima fundamental son los datos, ¿no? Y por eso justamente una de las cuestiones que comentamos ya desde el primer día, en el primer webinar, y luego hemos ido recuperando, especialmente cuando abordamos aquella cuestión de las capacidades, ¿no?, institucionales, es el tema de las capacidades analíticas y también la gobernanza de datos en el sector público. Evidentemente, esos robots que comenta Carles van a trabajar con datos, pero la cuestión es si podemos fiarnos de aquellos datos. Una cosa es fiarse del algoritmo y qué selección realiza, ¿no?, y puede introducir sesgos, y es importante que sean transparentes para evitar que hagan un mal uso, ¿no?, de los datos. Otra cosa es que los datos que manejan sean datos fiables y sean certeros. Y justamente por eso es importante también no descuidar esa dimensión para fortalecer esta idea del sector público, ¿no? Otra cosa importante también, y también enlazando con las capacidades institucionales que les comentamos también en el anterior webinar, recuerden, hablamos de las capacidades estratégicas, analíticas, de gestión y políticas. Y en todo este proceso me gustaría recuperar también el papel de las políticas, ¿no? Políticas entendidas como aquellas más relacionales, las más propias de la gobernanza, de hecho, esa idea de que todo esto que estamos haciendo se hace en red o no se hace, ¿no? Y hacerlo en red significa trabajar con diferentes sensibilidades, trabajar con diferentes paradigmas, con diferentes puntos de referencia que hemos de ser capaces de convencer, ¿no?, y de persuadir, ¿no?, para que podamos avanzar conjuntamente, ¿no? Tan solo una anécdota, digo porque hay una de esas aplicaciones que comentaba Carles también que se aplica al ámbito de gestión de recursos humanos, y es que igual que podemos buscar elementos que faciliten el trabajo, también podemos buscar, ¿no?, algoritmos que permitan, entre otras cosas, evaluar recursos humanos. Antes les hacía aquella pregunta retórica, que no hace falta que me respondan, ¿no?, de cuántas de sus actividades creen ustedes que se podrían hacer por un robot, ¿no? O un robot les podría liberar, digamos, de una parte importante de esas actividades, ¿no? Les hago otra pregunta también retórica, ¿estarían ustedes tranquilos si su evaluación del desempeño la hiciese un robot? Bueno, hay algunos artículos que demuestran que en el estadio actual, también teniendo en cuenta lo que comentaba antes de los datos y la fiabilidad de los datos, digamos, hay mucha gente que prefiere que sean seres humanos, ¿no?, quien evalúen más allá de los sesgos o riesgos potenciales de esa evaluación que puedan hacer. Pero, digamos, dejar en manos de un algoritmo si voy a tener una retribución superior o inferior, digamos, a resultas de mi rendimiento, cuando hay una parte de mi actividad que seguramente no es objetivable o no es cuantificable con los cánones clásicos que puede capturar la inteligencia artificial en su estadio actual de desarrollo, pues bueno, pues genera resistencias, ¿no? Bueno, son invitaciones a reflexionar, pero lo que sí es importante, y ahí es que donde me gustaría poner el énfasis, es en cómo, para que esto funcione, es importante que encajen las piezas, ¿no? Y encajar las piezas significa tener clara la visión estratégica, esa vertiente humana que antes comentábamos, también tener clara esas capacidades analíticas, ¿no?, y esa gobernanza de datos en el propio sector público para poder aplicar luego soluciones de este tipo. También es importante la gestión, evidentemente, ¿no?, la traducción que está también comentando ahora Carles, y también es importante también navegar con esa idea de sensibilidades políticas, ¿no?, de sensibilidades políticas, entiéndame, no ideológicas, sino sensibilidades de diferentes colectivos, ¿no?, que van a verse involucrados en este proceso de transformación, ¿no? Atender a ello es importante, y justamente el paradigma que le estamos comentando, esa de gobernanza robusta que intenta combinar, ¿no?, estabilidad y cambio, busca dar respuestas a ello. Carles, ya está. Obvio que Sí. no tenemos una mentalidad tecnocrática, sino que las decisiones, en cuanto son decisiones políticas y que afectan a la sociedad y a la defensa del bien común y al interés general, tienen que ser decisiones de naturaleza política, pero con mejor, digamos, calidad de insumos que puedan manejar para tomar estas decisiones con mejores datos, más sistematizados y también, ¿por qué no?, ayudados con dispositivos de inteligencia artificial que les sirvan como referencia. Ya como estás provocando tanto, ya te digo que los especialistas dicen que el 50%. Es decir, nuestros alumnos van a decir que como mucho el 10% de lo que hacen es automatizable, porque son alumnos con un alto, digamos, valor añadido y de carácter humano. Pero la media de los trabajos, algunos dicen 30, algunos dicen el 60%. Acaba de salir un informe la semana pasada que decía el 50%, o Frey y Osborne, que analizaron empíricamente 700 puestos de trabajo, que ya son bastantes, y detectaron que el 47% se veían enormemente afectados
por la inteligencia artificial. Pues bueno, el impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral es otro tema totalmente distinto. Y ya te digo yo que si mi jefe eres tú, yo quiero que me evalúe un algoritmo, pero ya. Algunos van a preferir más un algoritmo, por los sesgos humanos. Sí, es verdad. Sí, según como sea el jefe, si el jefe no tiene habilidades de mando, evidentemente mejor un algoritmo, ¿no? La cuestión es quién informa al algoritmo, y quién pone las variables, ¿no? Y los equilibrios, las ponderaciones, ¿no? Digamos, qué sesgos incluye el algoritmo y cómo este algoritmo acaba decidiendo, ¿no? Qué retribución variable se va a cobrar, digamos, ¿no? Porque definitivamente puede ser bastante perverso. En todo caso, lo que comentaba antes del artículo, Carles, es un artículo que estaba inspirado en empresas de Estados Unidos y justamente planteaba esta disquisición, que muchos empleados, digamos, no se fiaban de que una maquinita, ¿no? Capturase lo que supuestamente es la riqueza de su trabajo, digamos, ¿no? Y seguramente en el estadio de desarrollo lo que puede hacer depende de la empresa, evidentemente. Si es una empresa manufacturera y hay cadenas de montajes, es una cosa. Si es una empresa de servicios, es una muy distinta, evidentemente, ¿no? Pero bueno, el componente humano, quien lo valora y quien lo mide, es algo que, bueno, difícil. En todo caso, bueno, yo encantado de ceder mi evaluación, digamos, a una calculadora, ¿no? que pueda incorporar. Tu sonrisa es inquietante, Miquel. Con eso está todo dicho. Bueno, vayamos al tercer bloque, lo hacemos de forma rápida porque además aquí estamos tranquilos porque es un tema que son tratado en otros cursos del CLAD y que además tenéis una lectura que es muy larga, de unos 170 páginas, sobre innovación en la gestión pública. Bueno, sobre materia de innovación, está muy de moda y digamos, está muy avanzada en muchos países, y ya dijimos que algo que nos generaba una cierta inquietud era que hay como una gran dispersión, ¿no? Y esto quizás sea bueno. Decía que Raúl Oliván, que precisamente estuve con él, que es el máximo especialista en innovación para mí en España, coincidimos en una jornada la semana pasada, ha detectado hasta 105 metodologías distintas de innovación. Con lo cual, muchas veces es innovación muy vinculada a la tecnología, donde está bien sacarle partido a la tecnología, pero no está claro que esté bien articulada y con un valor estratégico potente. Ya dijimos el primer día que la innovación es imprescindible, es necesaria, pero tendría que estar bien articulada en un marco, digamos, de carácter más estratégico. Y precisamente la Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública no apuesta por ninguna metodología concreta de estas 105 posibles de innovación, porque es imposible, porque hay muchas que son muy parecidas y forman parte de la misma familia, porque todavía estamos trabajando un tema que es contemporáneo, con lo cual no tenemos todavía, digamos, suficiente dimensión temporal para poder valorar aquello que ha funcionado y aquello que no ha funcionado. Y es una carta que apuesta por metodologías de meta-innovación. Es decir, más de qué estrategias tenemos que lograr para impulsar innovación en nuestras administraciones públicas, qué tenemos que hacer dentro de las administraciones públicas para que seamos permeables y podamos ser innovadores en un sentido, digamos, más articulado y estratégico. Y en este sentido, la Carta establece el primer principio, es análisis de prospectiva, mejorar las capacidades de anticipar escenarios, mejorar las capacidades de definir estrategias, esto ya lo dijimos el primer día. El segundo elemento que introduce es el tema del trabajo colaborativo, que también hemos ya hablado y que la lectura, el foro de debate puntuado versó sobre esto, y cómo es una lógica que nos encamina a conseguir mayor inteligencia colectiva. Y el tercer punto es la gestión del conocimiento, cómo estos datos debidamente sistematizados, no solo tenemos que tener capacidad de gobernanza de estos datos, sino capacidades analíticas de estos datos que nos permitan una gestión del conocimiento, que ya no se tomen las decisiones de forma intuitiva, sino que las decisiones se pueden tomar con datos y con ciertas evidencias empíricas, también vinculado a la evaluación de políticas públicas, etcétera, etcétera. Y finalmente, el cuarto ingrediente de innovación era empezar a mostrar, digamos, las capacidades, las potencialidades de la inteligencia artificial, de cómo era importante incorporar lo más rápido posible la inteligencia artificial en la administración pública, pero también ya comenzar a prever aquellas potenciales externalidades negativas de la inteligencia artificial y cómo tenemos que apostar por una infraestructura de ética pública
en relación a la inteligencia artificial en cuanto a la utilización dentro de la propia administración pública, como la regulación que tienen que hacer las administraciones públicas en relación al uso, que ahora pueden hacer lo que quieran, las organizaciones de carácter privado. En este sentido, ya decíamos que la Unión Europea se está convirtiendo en un prolífico regulador y proactivo en materia de inteligencia artificial. Bueno, y ahora, como ya veo que son y 11, o al menos para que existan 20 minutos de debate, Nelson, te cedemos la palabra para que nos digas qué preguntas han habido en el chat y también si hay alguna pregunta en directo, bueno, como siempre. Claro que sí. Saludos a todos. Alumnos, ha habido comentarios en el chat. Aquella pregunta, por favor, que no hay manos levantadas hasta ahora, pueden activar, levantar la mano para poderles darle la palabra y lo hagan a viva voz. Les leo algunos de los comentarios. Por ejemplo, María Arias había indicado que empleamos la inteligencia artificial en función de hacer eficaces nuestros procesos con mejor atención a los ciudadanos y con procesos adecuados. Por su parte, Jorge Ávila indica: actualmente el perfil de los empleados públicos está muy vinculado a cuán capaces somos de gestionar la información. Y paradójicamente, sumado a ello, ¿qué competencias desarrollamos para humanizar nuestro desempeño? Y Mayra Arias responde: por ello hemos de desarrollar todas las capacidades o competencias. Loucelia Rubalcaba indica: una máxima en informática es garbage in, garbage out. Entonces, vale la pena establecer procedimientos de implementación y medición de la inteligencia artificial para que no se produzcan sesgos que vayan en detrimento del servidor público o del servicio. Ejemplos como TAI dan cuenta de ello. Leocelia, si quieres levantar la mano para darte, si quieres complementar este último comentario. Lo acabo de hacer. Adelante, Leocelia, puedes activar y hablar. Adelante. Ya tienes liberado el micrófono y activo. De parte nuestra está todo bien, Leocelia. Si quieres, revisa tu audio. No te escuchamos. Si quieres, revisa tu audio y vuelve con nosotros, ¿sí? Ahora sí. Ah, perfecto. Bueno, comento esto porque en los inicios de la utilización de la inteligencia artificial por parte de Microsoft en Twitter, creó un chatbot denominado TAI que terminó con un sesgo interesante, muy sexista y muy racista. Entonces, creo que en el caso de la inteligencia artificial hay procesos de entrenamiento y me parece que deben ser sumamente cuidados para determinar en qué momento se produce algún sesgo y parar y reentrenar para que siempre funcione en pro de la administración pública misma, ¿no? Sí, sí. Gracias. No, totalmente de acuerdo. Digamos que evidentemente es un disparate dejar un dispositivo que se entrene en las redes sociales, porque ya de forma deliberada y para demostrar que esto no funciona, la gente le empieza a animar con debates racistas y se acaba convirtiendo el algoritmo obviamente en racista, porque aquí quizá el problema no es solo de algoritmos, donde los algoritmos obvio que tenemos que estar revisándolos constantemente para que no tengan ningún tipo de sesgo. Y en este sentido, los algoritmos públicos tienen que ser públicos, es decir, tienen que estar bajo el escrutinio de los ciudadanos, de los operadores, para realmente alertar sobre estos sesgos. Pero como tú decías antes, el gran problema va a ser el entrenamiento.
la información en la cual alimentamos estos algoritmos. Y esta información en algunos casos puede ser sencilla porque la tecnología nos permite un Big Data enorme de acceso inmediato, como son todos los sensores que están en la ciudad para temas de tráfico, infraestructuras, como son los sensores que tienen los enfermos en los hospitales y en los centros sanitarios, pero luego ya hay datos que tiene que recabar la propia administración pública, tiene que depurar y tiene que analizar. Claro, cuando yo les estaba explicando el caso del algoritmo aplicado a la COVID, que salvó la mitad de las vidas, es porque la sanidad española tiene los expedientes totalmente digitalizados. Pero el hecho de tenerlos digitalizados no era suficiente. Y en este equipo de investigación había 8 médicos, 8, que es una barbaridad, que depuraban la información. Porque todos los expedientes médicos estaban digitalizados, pero había muchos errores que en México llaman de dedo, ¿no? Un paciente que tiene 154 años. Bueno, esto es imposible. Se le ha ido al médico una tecla. Bueno, pues médicos especialistas que detectaron estos errores porque si alimentamos el algoritmo con una información que no es real, que es disparatada, entonces no toma decisiones correctas. Y luego tenemos el problema con información que es más de tipo conceptual. Por ejemplo, si tenemos un dispositivo robótico, un robot doméstico, y es importante que distinga un gato de un perro, eso es muy fácil porque le introduces un algoritmo y de forma de entrenarla es que lo conectas a la red y en cuestión de minutos visualiza millones de vídeos y fotos de gatos y perros y nada, en poco tiempo se convierte en un catedrático del mundo perruno y gatuno. Pero claro, porque un gato es un gato y un perro es un perro. Pero ¿cómo hacemos que este robot que hace funciones de conserjería en un hospital, que se llama Piper, distinga al personal médico del personal de enfermería? Eso no sirve con diseñar un algoritmo y que se entrene en la red libremente, porque puede llegar a la falsa conclusión que el personal médico siempre son hombres y el personal de enfermería siempre son mujeres y caer, digamos, en sesgos por razón de género. Es decir, a veces si alimentamos de la realidad como la realidad es refleja una situación racista, podemos diseñar dispositivos con tendencias racistas o disigualitarias. Con lo cual, no solo hay que buscar información depurada, filtrar esta información, vigilar los errores de dedo, sino que en algunos casos tendremos que inventarnos la información conceptualmente, porque si se alimentan de la información empírica, acabarían cristalizando un tipo de sesgos y de discriminaciones que están presentes ahora y que evidentemente no queremos que se sigan presentes en el futuro. Bueno, que eso es enormemente complicado. María, toda la razón del mundo. Evidentemente, Jorge, lo de las capacidades de gestión de la información, eso es básico, pero obvio que tenemos que conseguir también en la administración pública un refuerzo de la interacción humana, ¿no?, con los ciudadanos. Ahora estamos utilizando en la administración pública lo peor de esta tecnología del sector privado, que son los dispositivos de atención al público robotizados, como estos avatares y estos sistemas inteligentes de interacción que no funcionan y en la administración pública tampoco funcionan. En lo que sí funcionan es una persona que interaccione y que vaya acompañando al ciudadano. Pero obvio que eso siempre lo tenemos que... Yo creo que la tecnología puede ser muy humana, ¿eh? Este robot que hacía acompañar a los ancianos, curiosamente, era quizá a veces más humano que una persona, pero evidentemente todo lo tenemos, digamos, que incorporar con elementos de carácter, digamos, de atención personal y humana, pero solo complementario. Si la atención médica y te hacen el diagnóstico un algoritmo y un médico robot, pues no hay ningún problema. Ahora bien, a la hora de explicarte la prescripción, etcétera, está bien que te acompañe y que no sea el robot el que te dé la explicación. ¿Más preguntas? No sé, Miquel, si tú quieres comentar algo. Yo quería comentar, bueno, complementando un poco lo que estabas comentando, Carlos, a raíz de la intervención muy acertada, muy oportuna también de Celia. A ver, es muy complicado también, ¿no?, evitar esos sesgos, ¿no?, teniendo en cuenta esos sistemas de entrenamiento, porque, bueno, una cosa es cómo se plantean, otras cosas es cómo va el mundo real, digamos, ¿no?, y cómo, aunque antes comentabas, Carles, que en Europa, ¿no?, están intentando regularse este ámbito, ¿no?, y buscar asegurar ciertos derechos o ciertas reglas del juego, ¿no?, que permitan
modular, ¿no? El comportamiento de este tipo de aparatos y de este tipo de algoritmos, el mundo va a otra velocidad, digamos, ¿no? Y seguramente Estados Unidos, con las grandes corporaciones privadas, van a su ritmo, el gobierno chino va a su ritmo, evidentemente, ¿no? Y es complicado de seguirlo, ¿no? Y justamente por ello, lo que cada vez se está empezando a abogar para, más allá de la regulación ex ante, es decir, antes de poner reglas del juego, de poner en marcha, una regulación que asegure o haga el seguimiento o crear incluso un organismo internacional, como existe el de la energía nuclear, ¿no? Que intenta, con apoyo de Naciones Unidas o generando cierto consenso internacional, hacer el seguimiento ex post, digamos, ¿no? Es decir, seguramente es complicado, ¿no? El ejemplo que ponía antes la Celia es, bueno, se detectó que ese TAI era racista porque vieron los comentarios que hizo, ¿no? Pues bueno, pues a posteriori se vio y se pudo detectar y se pudo parar, digamos, ¿no? Pues intentar aquello, imagínense crear un organismo con inspectores que se dediquen justamente a ver si hay algoritmos que están generando sesgos, porque teniendo en cuenta la diversidad, la multiplicidad ¿no? de desarrollos que están haciéndose actualmente ya de inteligencia artificial, asegurar que tengan un permiso previo, ¿no? Para poder operar es imposible prácticamente, ¿no? Bueno, en algunos países, en Italia, por ejemplo, se intentó parar, digamos, ¿no? Y digo, bueno, vamos a prohibir, ¿no? Vamos a prohibir que se desarrolle el ChatGPT, que era una de las aplicaciones más famosas que se ha puesto en marcha, ¿no? De lenguaje generativo, hasta que no se asegure, digamos, la transparencia y tal, ¿no? Bueno, ¿cómo se resolvió, no? Bueno, una solución elegante buscaron, ¿no? Y es que antes de ponerse en marcha hay que aprobar una autorización, ¿no? Aquello que hacemos muchas veces, pues saben ustedes, con las cookies, ¿no? Aquello de aceptar, ¿no? Aceptamos las cookies, ¿no? Entonces estás aceptando, digamos, ¿no? Aquellas reglas del juego, ¿no? Y con lo cual das cobertura a aquella empresa para que haga lo que quiera con los datos que, bueno, quiera no, lo que te ha puesto en aquel contrato que nadie se lee, evidentemente, ¿no? Bueno, eso es complicado, digamos, para hacer un control efectivo de ese ámbito, ¿eh? Pero bueno, es un tema que dará para mucho, seguramente, pero yo creo que primero no se puede afrontar ese reto a nivel nacional, hay que hacerlo a nivel internacional, y es muy complicado hacerlo ex ante, y es mejor apostar por mecanismos ex post de seguimiento y evaluación. Pero bueno, creo que había alguna mano levantada antes, me ha parecido. También, no sé si Jorge o Mayra. Sí. Jorge la tenía levantada, pero Mayra, la levantó. Vamos a darle la palabra a Mayra, que la acaba de hacer. Activa tu micrófono, Mayra. Adelante. Sí, buenas tardes. Bueno, ya en Cuba son las 2:23. Nada, un saludo. No, les comentaba solo por el chat que evidentemente para hacer uso de la inteligencia artificial y todo lo relacionado con la gestión de datos, yo decía, hay que desarrollar el resto de las capacidades. Como bien ustedes señalaban, no podemos pensar en implementar la inteligencia artificial si no hemos desarrollado otras capacidades. Solo fue ese detalle. E incluso en ocasiones tenemos las tecnologías, pero si no tenemos las competencias asociadas hasta el saber tratar a las personas y portarnos como verdaderos servidores públicos, sencillamente la tecnología está de más. Esa era mi intervención. Me ha gustado mucho la ponencia de ustedes. Gracias. Totalmente de acuerdo, gracias. Muy amable. Vale, si quieren, Jorge, puedes activar tu micrófono y hablar. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Hola. Quería sumar un poco un comentario que habíamos intercambiado con Mayra, comparto con ella completamente. Creo cuántos desafíos tenemos en la administración pública, ¿no? Digo, esta cuestión de adaptarnos a las innovaciones tecnológicas, pero paralelamente realizar estas reformas organizacionales hacia adentro, repensarnos hacia adentro. Y una de las cuestiones que me llamó la atención, en función a lo que hablábamos al principio de la clase, que ustedes señalaban muy bien, que tiene que ver con estas fortalezas que tenemos en América Latina respecto a España, por ejemplo, pero me gustaría saber cuál es la debilidad más fuerte que ustedes ven haciendo, por lo contrario, digo, qué cosa deberíamos trabajar nosotros que en España lo tienen muy bien desarrollado. Bueno, España que tenga bien desarrollado, ni en España ni en ningún país, pero el elemento diferencial es una mala cultura política en relación a las administraciones públicas, que eso es ahora cada vez más mundial e internacional, porque fíjense que el mundo está, con perdón de la irreverencia, peruanizando y argentinizando.
peruanizando a nivel político, cada vez los países se parecen más a la estabilidad política de Perú y a la debilidad de dos partidos políticos hasta llegar a la inexistencia, y económicamente cada vez estamos en crisis, digamos, más seguidas y más profundas del tipo de Argentina. Y siempre digo que tenemos que ir todos los europeos a estudiar a Perú y Argentina, a ver cómo estas sociedades han conseguido ser resilientes y sobrevivir, digamos, a estos años tan turbulentos que ahora parece que también nos llega a nosotros. Pero un elemento diferencial es una pésima cultura política, mucho peor que la de los países, digamos, europeos, de escaso respeto a las instituciones, mucho más clientelar, mucho más patrimonialista, mucho más permeable a la corrupción. Y el otro elemento que va muy asociado a este es que tenemos un empleo público todavía muy débilmente profesionalizado, en el sentido que los que acceden de forma estrictamente meritocrática no es un porcentaje todavía especialmente significativo, y que las reglas del juego internos no favorecen mucho, digamos, la profesionalidad, o bien por retribuciones más o menos exiguas en algunos casos, o por unas reglas del juego, digamos, clientelares que no fomentan una mayor posición del empleo público. No es que lo tengamos resuelto nosotros, es que lo tenemos ambos problemas. Es decir, los problemas los tenemos todos, y si son iguales en todo el mundo, curiosamente, no hay una especificidad latinoamericana en problemas en relación a su política y a su política institucional, sino tienen los mismos problemas internacionales que tienen todos los países. Lo que sucede es que en estos dos casos la intensidad es muy superior a la media. La intensidad de mala cultura política y de desprofesionalización todavía del empleo público. Estas son las dos especificidades. No sé, Miquel, si tú... Sí, totalmente de acuerdo. En relación a la cultura política es un elemento fundamental. Yo añadiría, en todo caso, la institucionalización de partidos políticos, ¿no? Como estructuras que aporten cierta estabilidad, ¿no? Para que muchas veces no dependan, como decía antes Carles, de personalismos o de liderazgos, digamos, muy puntuales, que pueden ser muy interesantes, pueden hacer aportes muy positivos, pero que no son sostenibles a medio y largo plazo y generan inestabilidad, ¿eh? Y volvemos al tema de gobernanza robusta, ¿eh? El tema de cómo encontramos el equilibrio, ¿no? Entre estabilidad y cambio, ¿no? Y en el empleo público, totalmente de acuerdo. En el empleo público hay, por ejemplo, una cosa interesante que no hay en España, y es, por ejemplo, la cultura de gestión por procesos, de mapas de procesos, de elementos que han buscado, digamos, estabilizar, ¿no? ese conocimiento. Otra cosa es que luego las personas cambien, ¿no? O que los equipos, digamos, no consigan consolidarse, ¿no? Y justamente es algo que en España se ha conseguido. Hay estabilidad del empleo público, pero a un precio, digamos, que es a veces sacrificar otros valores, digamos, ¿eh? Y hay culturas corporativas y hay resistencias, pero bueno, sí que se garantiza, digamos, cierta continuidad, ¿no? entre gobiernos, digamos, a nivel de conocimiento y habilidades, ¿no? Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, Sí, quizá Miquel... Demetrio, vale. sí. Había una última pregunta. De todas maneras, las dudas seguimos trasladándolo al campus virtual. Adelante, Demetrio, ¿puedes activar tu micrófono? Listo. ¿Me escuchan? Sí. Sí, yo solo quiero realizar un comentario y de alguna manera complementar lo que dijo Mayra. Yo creo que nosotros, nuestras administraciones viven algo de la cultura de la improvisación. No se trata de innovar por innovar. Nosotros tuvimos una experiencia acá de tratar de implementar la inteligencia artificial y al final nos estrellamos porque la realidad era que los que estábamos involucrados en este proceso no teníamos idea hacia dónde íbamos, hacia dónde estábamos caminando. Las competencias, creo que es importante que los funcionarios mejoremos nuestras competencias en estos ámbitos, porque de otra manera no vamos a poder lograr implementar las innovaciones que queramos en nuestras administraciones. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Cuidado con las modas y con el entusiasmo, que eso también es muy típico de los políticos, ¿no? Porque se creen que a veces innovar, modernizar es darle a un botón y ya lo tienes todo resuelto. Y antes tienes que tener las capacidades, las competencias y hacer antes una buena planificación, y una planificación de tipo realista, porque no hay peor cosa que invertir
en un ámbito tecnológico de innovación y luego fracasar, si es de una forma rotunda y se nota que es por falta de una planificación previa, porque entonces digamos que generas mucho escepticismo en la administración pública de cara a nuevas innovaciones o novedades. Y tienes que ser, obviamente que hay que arriesgarse, pero hay que tener algún elemento de carácter conservador, de te arriesgas, pero un poco sobreseguro de que algún éxito vas a alcanzar, porque si no, estás, digamos que los adeptos o los proclives a esta innovación van perdiendo el entusiasmo y, digamos, los inevitables resistentes y luditas y neoluditas, pues se refuerzan y se convierten en una guardia imposible de superar, ¿no? Y hay que ser muy cautos en este sentido. Bueno, es esto de estabilidad y cambio, ¿no? Que siempre estamos en una combinación que también es contradictoria. Por una parte tenemos que ser conservadores, por otra parte tenemos que ser innovadores. Tenemos que ser creativos, ¿no? Que seamos creativos, esto es bueno. Pero claro, tenemos que ser creativos, pero con sustancia, no de forma frívola y desestructurada. Bueno, es coctelería fina esto de la institucionalidad. Muy bien, si no hay más cuestiones, yo si me permitís quería aprovechar para hacer una llamada en relación a la actividad que culmina este curso. Como antes os comentaba en la presentación, Nelson y todo el equipo, por cierto, muchas gracias de nuevo todo el equipo del CLAD por el apoyo. Tal como os comentábamos con Carles, hoy es el último webinar previsto, ¿no? en la asignatura, pero todavía no se acaba, sino que todavía se continúa la actividad con ese trabajo en grupo. Hicieron una primera entrega que recibieron unos comentarios, supongo que todos han podido acceder a ellos. Los comentarios se hicieron a la persona que colgó, que subió, digamos, la propuesta de trabajo en grupo y se hicieron algunas indicaciones en cada uno de los casos, ¿no? Para esta semana, bueno, como fecha límite, el próximo lunes, día 3 de julio, hay prevista la entrega la segunda entrega de este trabajo final del trabajo de final de este curso, que básicamente lo que pretende es un avance, ¿no? Un avance que es conectar aquella propuesta inicial con los contenidos que hemos ido trabajando en las diferentes semanas, en las diferentes unidades que han compuesto este curso. La idea fundamental es que lo pueden vincular ustedes a las estrategias que se comentaron en su día, al tema de capacidades, ¿no? Que también se comentaron en su día, ¿no? Para ver, digamos, cómo aquel tema que ustedes han destacado se puede releer, ¿no? En clave de esta gobernanza robusta que estamos trabajando en el curso de Innovación Inteligente, ¿no? Como ven, es muy abierto. De hecho, en las pautas para trabajo en grupo hay unas indicaciones que les invitamos a tener en cuenta a modo de orientación, pero pueden evidentemente adaptárselas a cada uno de los respectivos trabajos. Y como os decía, esta segunda entrega, que está prevista que culmine el día 3 de julio, es decir, el próximo lunes, esta sí es puntuable para la nota final. Y también, como les comentaba al principio Nelson luego ya me corregirás posteriormente para cerrar la intervención, esperamos, digamos, sus aportaciones para el trabajo final de en grupo, que está previsto para el 21 de julio, ¿no? Y de ahí se seleccionarían los mejores trabajos, digamos, para hacer aquella presentación en grupo. Nelson, no sé si me dejo alguna cosa. Carles, No, por mí perfecto. Está todo perfecto, hasta el 21 de julio y bueno, y cualquier duda, por favor, que se pueda presentar, ahí estará el foro de dudas para los docentes o técnicas también para nosotros, estaremos atentos. Perfecto. Así que en esta recta final, ánimo, estaremos aquí siempre pendientes y bueno, el mejor de los ánimos para presentar un excelente trabajo. Perdona, veo que Mayra tiene otra nueva pregunta, a lo mejor es sobre esto del trabajo. Antes de Mayra, vamos a darle la palabra a Daisy, que no ha hablado. Que no la había visto, perdón. Sí, a ver. Hola, buenas tardes. Hola. Un placer saludarles al profesor Miguel, al profesor Carles, un placer. Ha sido muy interesante escuchar su presentación. Mi consulta es con respecto a las entregas. Es que lo que sucede es que en el módulo 4 teníamos que hacer unos comentarios en el foro, pero no consigo el foro para los comentarios de ese módulo. No sé si será activado en las próximas horas. Foro al final, como teníamos poco tiempo, solo hay uno que es puntuado. Cuando foro había puntuado, solo es uno que es el que pusimos
la primera semana en que estuvimos nosotros y es el foro sobre trabajo colaborativo. Incluso el documento ya es bastante largo. Y el resto ya es que ustedes trabajen en grupo en estos trabajos, porque si no estábamos concretando demasiados, digamos, ítems que tenían ustedes que atender. Tanto de foro solo hay uno. Ok, lo que sucede es que, como decía, ve abajo y entonces yo buscaba y decía, ay, aquí no sale el foro. Pero muchísimas gracias por la acotación y muy agradecida por los conocimientos que han sido compartidos. Palabra que se le agradece muchísimo toda la información que nos han estado dando en estos foros virtuales. Gracias, muy amables. Y disculpen esta confusión que puede haber generado, que hayamos generado. Vale. Mayra, ¿puedes activar tu micrófono? Sí, cómo no, mi pregunta giraba precisamente a esa duda, tenía esa duda. Ah, Y había ah. leído los artículos, entonces sencillamente en el foro de café había puesto mis comentarios, le había dicho a los colegas del equipo que también, pero bueno, ya me quedó clara. Bueno, en el foro de café está bien, pero no os vamos a puntuar como foros puntuados, porque ya era exigencia demasiado para todos. Sí. Correcto. Sí, me quedaba claro que era no era puntuado, pero no hay problema. Sí, nos disculpamos nosotros que fue un error que dejamos en el campus y por eso, pero ya lo corregimos. Muy bien. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, profesores, excelente. Solamente nos quedaría una sesión final, pero es cuando terminemos la evaluación o ustedes terminen la evaluación de los trabajos con las conclusiones del curso. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el campus virtual. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Feliz tarde a todos y a todas. Feliz tarde. Seguimos en contacto. Gracias. Gracias. Un abrazo. Adiós. Adiós. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Actualmente, el ministro de Administración Pública de la República Dominicana, Darío Castillo Lugo, es el presidente del Consejo Directivo del CLAD. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública.